Bienvenidos a Ecos Siniestros. El guardián silencioso. Carlos era el velador de una antigua biblioteca en el centro de la ciudad. Su trabajo consistía en vigilar los pasillos llenos de libros polvorientos durante la noche. Todo parecía tranquilo, hasta que una noche comenzó a escuchar susurros. No venían de las esquinas oscuras, sino de los libros mismos. Al principio, pensó que era su imaginación, pero las voces se hicieron más claras. Decían su nombre, contaban historias de personas que nunca habían existido. Una noche, mientras patrullaba, encontró un libro en el suelo, abierto en una página en blanco. Al recogerlo, sintió un escalofrío. Las palabras comenzaron a aparecer lentamente, formando una frase: «Déjame salir». Carlos dejó caer el libro y corrió. Nunca regresó a la biblioteca, y hasta el día de hoy, nadie sabe quién o qué estaba intentando comunicarse con él. Sin embargo, la historia de Carlos no terminó ahí. Después de abandonar la biblioteca, comenzó a experimentar extraños fenómenos en su hogar. Los susurros que escuchaba en la biblioteca ahora lo seguían a su casa. Desesperado, trató de ignorarlos, pero cada noche se volvían más insistentes, susurrando secretos oscuros y fragmentos de historias incompletas. Una noche, al borde del agotamiento, decidió investigar el origen de los susurros. Recordó el libro que había encontrado en la biblioteca y decidió regresar, armado con una linterna y una grabadora. La biblioteca, en su silencio opresivo, parecía más siniestra que nunca. Carlos caminó con cautela, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Al llegar al lugar donde había encontrado el libro, vio que el libro estaba nuevamente en el suelo, abierto en la misma página en blanco. Con manos temblorosas, recogió el libro y, esta vez, se preparó para enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de los susurros. Las palabras comenzaron a aparecer nuevamente: «Déjame salir». Carlos, decidido a descubrir la verdad, preguntó en voz alta: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». El aire se volvió denso, y una voz antigua y desgastada respondió: «Soy el guardián, atrapado entre estas páginas. Necesito tu ayuda para ser libre». Carlos sintió una mezcla de miedo y compasión. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Debes encontrar la llave de las sombras», respondió la voz. «Está oculta en los rincones más oscuros de esta biblioteca. Solo con ella podrás liberar mi espíritu». Con una sensación de urgencia, Carlos comenzó a buscar la llave de las sombras. Los susurros le guiaron por pasillos olvidados y estanterías cubiertas de polvo. Finalmente, encontró una pequeña llave negra, incrustada en un antiguo manuscrito. Al sostener la llave, sintió un poder desconocido recorrer su cuerpo. Regresó al libro, y al tocarlo con la llave, una luz cegadora llenó la habitación. La figura etérea de un anciano apareció frente a él, agradecida y libre. «Gracias, Carlos. Ahora puedo descansar en paz», dijo el guardián antes de desvanecerse. Desde ese día, los susurros desaparecieron y Carlos pudo dormir en paz. La biblioteca, sin embargo, nunca volvió a ser la misma. Los libros ya no susurraban, pero un aire de misterio y respeto permanecía, recordando a todos la historia de Carlos y el guardián. La fábrica abandonada. Rafael trabajaba como velador en una fábrica abandonada. A pesar de los rumores de que el lugar estaba embrujado, necesitaba el trabajo. Una noche, mientras hacía su ronda, escuchó pasos en el segundo piso. Pensando que eran intrusos, subió con su linterna en mano. Al llegar, encontró a una niña de espaldas, mirando por una ventana rota. Cuando le preguntó qué hacía allí, la niña giró lentamente la cabeza. No tenía rostro. Solo una superficie lisa y pálida. Rafael retrocedió, horrorizado, y la niña desapareció en el aire. Abandonó su puesto esa misma noche, convencido de que la fábrica estaba habitada por algo mucho más siniestro que simples fantasmas. Después de esa noche, Rafael comenzó a experimentar extrañas pesadillas. En sus sueños, se encontraba nuevamente en la fábrica, rodeado por sombras y susurros. La niña sin rostro aparecía constantemente, acercándose más cada vez. Desesperado por respuestas, decidió investigar la historia de la fábrica.
descubrió que la fábrica había sido el sitio de un trágico accidente hace muchos años. Una explosión había matado a varios trabajadores, incluyendo a una niña pequeña que jugaba en el lugar. Su cuerpo nunca fue encontrado, y desde entonces, se decía que su espíritu vagaba por los pasillos, buscando justicia o venganza. Una noche, decidido a enfrentar sus miedos, Rafael regresó a la fábrica. Armado con su linterna y una cámara, comenzó a explorar los rincones oscuros. Los pasos resonaban en el silencio, creando una atmósfera opresiva. Al llegar al segundo piso, el aire se volvió gélido. Allí, en la misma ventana rota, estaba la niña sin rostro. Rafael encendió su cámara y comenzó a hablarle con voz firme pero temblorosa. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? La figura de la niña no se movió, pero una voz susurrante llenó la sala. Ayúdame. Encuentra mi descanso. Rafael sintió una mezcla de compasión y terror. ¿Cómo puedo ayudarte? Debes encontrar lo que me ata a este lugar, respondió la voz. Mi muñeca está atrapada entre las paredes del sótano. Libérala y podré descansar. Decidido a liberar a la niña, Rafael bajó al sótano. El lugar estaba oscuro y lleno de escombros. Después de una exhaustiva búsqueda, encontró una pequeña muñeca enterrada entre las ruinas. La muñeca estaba cubierta de polvo, pero sus ojos parecían brillar con vida propia. Al sostener la muñeca, una brisa helada recorrió la habitación, y Rafael escuchó el susurro de la niña. Gracias. Ahora puedo descansar. La figura de la niña apareció una vez más, pero esta vez, su rostro comenzaba a formarse. Con una sonrisa triste y agradecida, se desvaneció en la luz. Desde ese momento, la fábrica dejó de sentirse opresiva y oscura. Rafael sintió una paz interior, sabiendo que había ayudado a un alma atormentada a encontrar su descanso. Sin embargo, nunca olvidaría la mirada de la niña sin rostro y la sensación de que, a veces, los fantasmas solo buscan una manera de decir adiós. El intruso. Miguel, un velador de un centro comercial, solía recorrer los pasillos vacíos durante su turno nocturno. Una noche, las cámaras de seguridad captaron a un hombre merodeando cerca de una tienda cerrada. Miguel fue a investigar, armado con su linterna. Encontró al hombre agachado, susurrando palabras incomprensibles. Cuando Miguel le ordenó que se fuera, el hombre se levantó lentamente y lo miró con ojos vacíos. Sin previo aviso, el intruso sacó un cuchillo y se lanzó hacia él. Miguel reaccionó a tiempo, bloqueando el ataque y llamando a la policía. El hombre fue detenido, pero nunca reveló sus motivos. En su celda, se descubrió que había tallado símbolos extraños en las paredes, dejando a todos con la sensación de que algo mucho más oscuro estaba en juego. Después del incidente, Miguel no pudo sacarse de la cabeza la imagen del intruso y los símbolos tallados en las paredes de la celda. Las palabras incomprensibles que el hombre había susurrado resonaban en su mente, como un eco siniestro que no podía ignorar. Una semana después, el centro comercial fue el escenario de un evento aún más perturbador. Una serie de desapariciones comenzó a ocurrir entre los empleados del turno nocturno. Primero fue el limpiador, luego uno de los encargados de mantenimiento. Miguel no podía evitar pensar que había alguna conexión con el intruso. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, Miguel notó un movimiento en el sótano del centro comercial, un área que siempre debía estar cerrada. Bajó cautelosamente, con su linterna temblando en su mano. El sótano estaba lleno de sombras, y el silencio era casi tangible. Al llegar al fondo de las escaleras, vio una figura en la penumbra. Era el intruso, pero esta vez no estaba solo. Había un grupo de personas, todas con miradas vacías y cuchillos en sus manos. Miguel se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y peligroso, una secta oculta que usaba el centro comercial como su refugio. Te estábamos esperando, Miguel, dijo el intruso, su voz resonando con una calma inquietante. Necesitamos un nuevo guardián para nuestras actividades, y tú serás perfecto. El corazón de Miguel latía con fuerza mientras retrocedía, buscando una salida. Pero las puertas del sótano se cerraron de golpe, y el grupo comenzó a avanzar lentamente hacia él. Desesperado, Miguel trató de usar su linterna como arma, pero fue rápidamente desarmado. Lo arrastraron al centro de la habitación,
donde un símbolo enorme estaba tallado en el suelo. El intruso comenzó a recitar palabras en un idioma que Miguel no podía entender, y los otros miembros de la secta repetían las palabras como en un trance. Miguel sabía que tenía que hacer algo para escapar. Con todas sus fuerzas, logró liberarse de los miembros que lo sostenían y corrió hacia una puerta lateral que apenas recordaba. La abrió de golpe y salió a un pasillo estrecho que llevaba a una salida de emergencia. Corrió sin mirar atrás, su respiración pesada y el miedo apoderándose de él. Finalmente, llegó a la salida y se lanzó a la libertad de la noche. Inmediatamente llamó a la policía, explicando frenéticamente lo que había descubierto. Las autoridades llegaron rápidamente y registraron el sótano, pero no encontraron rastro alguno de la secta. Solo quedaron las marcas de los símbolos y el eco de las palabras susurradas. Aunque Miguel había escapado, sabía que el peligro no había terminado. La secta seguía ahí, oculta en las sombras, esperando su próximo movimiento. Desde esa noche, Miguel nunca volvió a trabajar en el centro comercial. La experiencia lo dejó marcado para siempre, sabiendo que algunas amenazas no eran sobrenaturales, sino humanas y mucho más aterradoras. El último turno. Luis había trabajado como velador en un antiguo museo durante casi una década. El edificio, una estructura imponente del siglo XIX, albergaba artefactos históricos y obras de arte valiosas. Luis siempre había disfrutado de la tranquilidad de sus noches, caminando por los pasillos solitarios y admirando las exposiciones en la penumbra. Una noche, durante su ronda habitual, notó algo extraño en la sala de esculturas. Una de las estatuas, una figura tallada en mármol de un guerrero medieval, parecía haber cambiado de posición. Luis se acercó, pensando que era una ilusión óptica o una broma de sus compañeros, pero al inspeccionar más de cerca, vio que la base de la estatua estaba marcada con arañazos, como si hubiera sido arrastrada. Inquieto, decidió revisar las cámaras de seguridad. En la grabación, vio cómo la estatua comenzaba a moverse lentamente justo después de que las luces del museo parpadearan. La figura de mármol giró su cabeza, miró directamente a la cámara y luego volvió a su posición original. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió no contarle a nadie, temiendo que no le creyeran o pensaran que se estaba volviendo loco. Sin embargo, durante las siguientes noches, las cosas empeoraron. Las estatuas cambiaban de lugar, susurros inaudibles llenaban los pasillos y las sombras parecían moverse por sí solas. Una noche, mientras realizaba su última ronda, escuchó un fuerte ruido proveniente del sótano, donde se guardaban las piezas no exhibidas. Bajó lentamente, con la linterna en mano. Al llegar, vio que la puerta estaba abierta. Entró con cautela y, al iluminar la habitación, encontró todas las estatuas alineadas en un círculo perfecto en el centro de la sala. En el medio del círculo, había una figura encapuchada, inmóvil. Cuando Luis intentó acercarse, la figura levantó la cabeza y él vio un rostro sin ojos, con una boca que sonreía grotescamente. La figura habló con una voz que resonaba como un eco. «Bienvenido al último turno, Luis». Antes de que pudiera reaccionar, sintió que sus piernas se volvían pesadas y su visión se nublaba. Las estatuas comenzaron a moverse hacia él, sus manos de mármol extendidas. Luis intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La última cosa que vio fue el rostro sin ojos acercándose, susurrándole secretos que nunca quiso conocer. Desde esa noche, Luis desapareció sin dejar rastro. El museo cerró temporalmente, y aunque reabrió meses después, los nuevos veladores nunca duraban mucho tiempo. Los rumores de que el museo estaba maldito se esparcieron rápidamente, y cada noche, el edificio permanecía en silencio, guardando los secretos de lo que realmente ocurrió durante el último turno de Luis. No olvides suscribirte, dar like y comentar.